Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Estoy saliendo en estos momentos de una finca de hacer una visita técnica. Y bueno, he pensado en grabar este vídeo y el motivo es las heladas. ¿Por qué? Ahora, las heladas. Porque estamos en un 99,9% de habernos escapado de las heladas. Al menos en la zona centro. Es posible que en Castilla y León pues aún pueda haber riesgo en estos días. Espero que no y así lo deseo. ¿Y por qué quiero hablar de las heladas en este canal nuestro de Iberopistacho? Pues muy sencillo, porque la espada de Damocles que está siempre en los leñosos, en el mes de abril, mayo, son las heladas. Y hay cultivos leñosos que tienen más riesgo que otros. Por ejemplo, el almendro tiene un riesgo muy alto. Aunque ya las nuevas plantaciones prácticamente todas son de brotación tardía, aún así hay muchos años, en algunas zonas de cada 2 años, las heladas hacen daño. Y es una realidad. Y el pistacho tiene una singularidad con respecto al resto de cultivos leñosos, que brota más tarde. Al brotar más tarde tenemos menos riesgo. Por ello hay que hacer siempre un buen diseño de explotación, y en este diseño de explotación hay que pensar, dependiendo de la climatología de la finca, pues en una variedad de periodo largo, de periodo corto o de periodo medio. Hablo de periodos, es lo mismo que ciclos, ¿de acuerdo? Porque de esta manera vamos a encontrar ese equilibrio entre las horas frío y las horas calor, y dentro de ese equilibrio está pues minimizar digamos lo máximo el impacto de una posible helada. Pero bueno, está claro que el cultivo del pistacho es el que más posibilidades tiene de poder escaparse año tras año de las heladas. Es un hecho. Con lo cual es una ventaja competitiva que tiene frente a otros leñosos. Era simplemente para que lo tuvierais en cuenta, para que lo tuvierais en conocimiento. Y desde aquí pues os agradezco, os mando un fuerte saludo. Os invito a que paséis a iberopistacho.com y que os registréis si aún no estáis registrados en Iberopistacho, que con las claves que os manda el sistema podéis pasar a la parte interna, donde siempre lo digo, hay un sinfín de contenidos que os van a venir genial para conocer aún más este cultivo. También os invito a que paséis a nuestro canal de vídeos, que os suscribáis para poder recibir todos los vídeos que vamos haciendo nuevos. Hay etapas que hacemos más, etapas que hacemos menos, pero siempre intentamos meter vídeos nuevos porque es una manera de que las personas que están en nuestro canal, que están suscritas, siempre tengan aire fresco e información nueva de las vivencias que estamos teniendo año tras año. Y también a nuestro blog escribimos artículos de temas concretos, bien trabajados por nuestro equipo, y os puedo garantizar que no os dejará ningún artículo indiferente. Sin más, daros las gracias de manera infinita siempre, porque sin vosotros todo esto no sería posible, y os mando un saludo de los nuestros. Pasadlo pistacho.